Un ranchero viudo creía que su esposa había muerto hacía años hasta que dos niñas gemelas entraron y lo llamaron papá. Territorio de Wyoming, finales del verano de 1887. El sol de la tarde caía como una mano caliente, tiñendo el horizonte de la pradera con tonos de latón y polvo. Caleb Rohr estaba de pie junto a un poste de la cerca inclinado, con las mangas remangadas hasta los codos y el martillo en la mano. La madera estaba seca y agrietada, obstinada bajo su agarre. Se secó el sudor de la frente, se giró ligeramente para otro clavo y se quedó paralizado. Dos niñas pequeñas estaban de pie al borde de su propiedad. No eran más de 4 o 5, vestidas con vestidos de algodón desteñidos por el sol, una talla más grande, con rizos iguales enredados alrededor de sus mejillas, descalzas, cubiertas de polvo, aferradas entre todas a una sola bolsa descolorida, y mirándolo como si hubieran visto un fantasma. Uno de ellos dio un paso al frente, con la barbilla temblando. ¿Eres nuestro papá? Caleb se quedó inmóvil durante un largo segundo. Hasta el viento se olvidó de soplar. Su corazón latió 1, 2 veces, y luego rugió como cascos en sus oídos. Miró fijamente a las chicas y luego dejó lentamente el martillo en la tierra. Se agachó a su altura, con voz baja y firme, aunque su pecho no sentía nada de eso. ¿Cómo te llamas, cariño? La misma chica respondió, con voz apenas audible. Ella y esa es June. Señaló a su hermana, quien le dedicó un pequeño y tímido saludo con la mano. Mamá dijo, si alguna vez ocurriera algo malo, deberíamos encontrar al hombre que huele a humo de leña y cabalga como un trueno. El de sus sueños. A Caleb se le secó la boca. Las palabras le calaron más hondo de lo que esperaba. Demasiado específico. Demasiado cerca de algo que no se había permitido sentir en años. Humo de leña y truenos. Eso era lo que Annabelle solía decir cuando él llegaba tarde a casa después de estar en el campo. Botas polvorientas, silla de montar crujiendo, el olor del sendero aún adherido a su piel. Miró más de cerca. Los mismos pómulos altos, el mismo pequeño ceño fruncido cuando parecían serios. Y entonces la vio colgando de un hilo deshilachado alrededor del cuello de ella. Un relicario. Su mano se movió antes de que sus pensamientos la procesaran. Lo tocó suavemente. ¿Puedo? Ella asintió. Abrió la pequeña concha de latón con sus dedos callosos. Dentro, a la izquierda, había una flor silvestre prensada. A la derecha, un nombre grabado en delicada letra cursiva. Annabelle. Se quedó sin aliento. No podía ser. Ella había fallecido hacía 5 años. El incendio en el vapor de pasajeros procedente de Missouri. Había enterrado lo que quedaba, identificado únicamente por el vestido que llevaba puesto cuando embarcó. Ese fue el día en que se apagó su luz. Pero allí estaban fragmentos de ella, de pie ante él, preguntándole si era su padre. Caleb se puso de pie y luego extendió suavemente la mano hacia el bolso que llevaban las chicas. Debes estar cansado. Juna sintió solemnemente, acercándose un paso más. Empujó la puerta para que se abriera más. Vamos, sal de este sol. Lo siguieron sin dudarlo, uno a cada lado. Ella deslizó su pequeña mano en la de él. No se inmutó. Dentro de la cabaña, Caleb vertió agua en un recipiente y sacó una lata de galletas de mantequilla de la despensa trasera. Las chicas permanecían sentadas en silencio a la mesa, observándolo con los ojos muy abiertos. Mientras comían, él se dirigió a un rincón de la habitación y abrió un viejo cajón. Dentro había una fotografía descolorida de Annabelle, escondida bajo la esquina de su Biblia. Se quedó mirándola, luego miró a las chicas. No fue solo producto de la imaginación. Tenían sus ojos. La tormenta en su interior creció rápidamente. ¿Podría ser? ¿Había vivido? Se sentó lentamente frente a ellos, con voz grave. ¿Dónde está tu mamá ahora? Ella bajó la mirada hacia su regazo. Su respuesta fue suave. Ella se enfermó. Ella nos dijo que viniéramos aquí. Ella dijo, aquí estaba nuestro hogar.
Caleb tragó saliva con dificultad. Su mirada volvió a posarse en el relicario. El fuego no lo había destruido todo. Algo se había quedado atrás. Y ahora estaba sentado a su mesa. Dos pares de ojos curiosos lo observaban con esperanza. Se recostó, mirando por la ventana. El viento arreció ligeramente, haciendo susurrar los árboles. En algún lugar muy profundo, algo largamente enterrado se movió. Caleb Rohr, viudo y destrozado, sintió el eco de un latido que creía muerto, y que lo llamaba de vuelta. El sol aún estaba alto cuando Caleb llevó de vuelta a las niñas a la casita después del almuerzo. Sus botas dejaron tenues huellas en el desgastado suelo de madera mientras se sentaba en el lavabo con agua caliente, con el tenue olor a té preparándose a sus espaldas. Ella y June estaban sentadas en silencio en una mesa de la esquina, rozándose los puños de las camisas con los dedos, observando con ojos muy abiertos aquel lugar desconocido. Llenó una tetera en la estufa, y el siseo del vapor interrumpió la calma. Sirvió la bebida en 2 tazas desconchadas, una para las niñas y otra para él, y las llevó al porche sombreado con vistas al jardín. El calor caía desde arriba, pero a la sombra del tejado del porche, el aire era más fresco, con un ligero aroma a pino. «Toma», dijo en voz baja, entregando una taza a cada niña. June aceptó la suya con sus pequeños dedos. Ella tomó la suya, inhalando el vapor como si le susurrara algo que ella había ocultado. Caleb se recostó. No dijo nada. Los observó beber, con las mejillas sonrosadas por el calor. La luz de la tarde se filtraba oblicuamente sobre el patio. Sombras de ganado y postes de cerca, largas y tranquilas. Pensó en Annabel. A Caleb se le hizo un nudo en la garganta. Él las observó. En sus ojos se reflejaban una pregunta y una esperanza. De repente, desde la casa que tenían detrás, oyó el sonido de una cuerda que se estaba jalando. Se giró y caminó hacia el corral del establo, donde guardaba a su yegua ensillada. Le dio un golpecito y extendió la mano para atar la res a un poste. Mientras sus dedos se aferraban al cuero, captó un movimiento en la esquina del patio. Las chicas estaban de pie, una al lado de la otra, frente a él. Ella levantó 2 pequeños dedos hasta su pecho, el índice y el corazón, y luego hacia su frente. June la imitó, y luego ambas señalaron hacia él. Caleb se quedó paralizado. La cuerda enrollada en su mano se aflojó. El sudor le picaba en el cuero cabelludo. Lo recordó. Recordó el letrero. Los 2 dedos al pecho, luego a la frente, y luego apuntando hacia afuera. Él y Annabelle lo habían hecho 1 o 2 veces, una forma silenciosa de decir, te llevo en mi corazón, en mis pensamientos, y te envío todo mi amor. Era algo privado, sentimental, un secreto entre ellos, cuando las palabras eran demasiado vulnerables para ser pronunciadas. Un pulso. Resonaba en los oídos de Caleb. Dejó caer la cuerda. Él miró fijamente a ella y a June. Las chicas rieron entre dientes, una risita suave y reflejada. Luego bajaron los dedos y reanudaron su consumo de té. Ella dijo en voz baja, «Mamá nos enseñó». Ella miró a Caleb. Ella dijo, «Si alguna vez nos perdemos y encontramos a un hombre que nos haga sentir como en casa, muéstrale esto». Ella repitió el gesto una vez más. Mamá no dijo su nombre. Ella simplemente dijo, si él lo viera, se acordaría de ella. Caleb contuvo el aliento. Cerró los ojos y se tapó la cara con la mano, polvorienta por el trabajo de la mañana. Sintió ganas de llorar, no por sí mismo, sino por la oportunidad que creía perdida. Su esposa vive en algún lugar. Sus hijos están vivos y están aquí. Abrió los ojos. Las chicas lo observaban, con sus vasos medio vacíos ya. Se dio cuenta de que el té se había enfriado. Se levantó y se acercó a ellos. «¿Cómo se llama tu mamá?», preguntó en voz baja. «Annabelle», dijeron al unísono, con voces débiles. Caleb sentía las rodillas débiles. Tragó saliva con dificultad. Volvió a arrodillarse junto a las chicas. «¿Y cuántos años tienes?», preguntó.
Tenemos 4 años y medio, respondió June. 4 y medio, añadió ella, arrastrando los dedos de los pies por la tierra. Caleb asintió lentamente. Se quitó el sombrero, se sentó en el escalón de madera y lo dejó a su lado, con el corazón latiéndole con fuerza. Durante una década había enterrado el dolor, el recuerdo, la pena. Pero ahora algo se había resquebrajado. En el aire que le rodeaba flotaba un tenue aroma a humo de leña, el mismo aroma que reconocía de las noches en el rancho. Cuando Annabelle se apoyaba en él y respiraba hondo, él tomaba la pequeña mano de ella, luego la de June, una a cada lado, y las colocaba suavemente en su regazo. Él los rodeó con sus brazos. Me alegro de que me hayas encontrado, dijo con voz profunda pero temblorosa. Y haré todo lo posible para protegerlas. Se apoyaron en él, la tarde suspiró con la brisa, las tablas del porche estaban cálidas bajo sus pies, y aunque él aún no lo admitiría, el corazón que creía muerto había vuelto a latir. A la mañana siguiente amaneció suavemente sobre Gentry Ridge, pintando el techo del granero con tonos ámbar y rosa. Caleb estaba de pie en la puerta observando a sus dos invitadas inesperadas, no, a sus hijas, chapoteando en la hierba mojada por el rocío, persiguiendo a una gallina que no quería ni una pizca de cariño. Tranquilas, dijo con voz firme pero cálida. La gallina no va a poner huevos si la asustan. Ella se giró en plena persecución, riendo sin aliento, con el pelo alborotado por el viento. «Es muy rápida». «¿Más rápida que tú?», preguntó Caleb. «Ni hablar», gritó June desde detrás del gallinero. Apenas era media mañana, pero Caleb ya les había enseñado a recoger los huevos, a barrer el pienso de las gallinas e incluso les había mostrado el lugar donde crecían silvestres las mejores frambuesas al borde de la valla. Al mediodía, ya estaba colocando la vieja silla de montar sobre una yegua mansa llamada Clover. El caballo llevaba meses sin ser montado, pero permaneció paciente mientras las chicas se acercaban con los ojos muy abiertos. «¿Has montado a caballo alguna vez?», preguntó Caleb. Ella parecía insegura. June asintió con toda la valentía de una niña de 4 años que no sabía lo que era el miedo. «Vas delante», le dijo a June. «Contigo sostendré las lluvias». Ella sonrió radiante y él la subió a la silla de montar. Él se colocó detrás de ella, rodeándola con sus brazos, sujetando firmemente la lluvia con fuerza. El alcalde bajó lentamente. Las chicas rieron mientras el caballo se dirigía hacia la pequeña loma que había detrás del granero. Los llevó hasta la curva del río donde el sol brillaba sobre las rocas, y luego de vuelta pasando por el viejo huerto, el lugar donde Annabelle solía recoger manzanas descalza. Recordaba cómo ella se trenzaba flores en el pelo cuando llegaba la primavera. Y de repente lo vio. Ella lo miraba fijamente, con los mismos ojos, la misma sonrisa de cuando se reía demasiado. Sintió que algo se movía en su pecho, como una bisagra oxidada que finalmente cedía. Pasaron el día al aire libre. Él cortaba leña mientras June apilaba astillas con la concentración de un soldado. Ella intentó ayudar, pero prefirió bailar en el serrín y dibujar formas en la tierra con palos. Sucedió a última hora de la tarde. Ella corría demasiado rápido cuesta abajo, gritó Caleb, pero ya era demasiado tarde. Su pie se enganchó con una raíz y cayó aparatosamente sobre el sendero. Volaba polvo. Ella gritó, de forma aguda y repentina. Caleb soltó el hacha y corrió. Se quedó sentada, acurrucada en la tierra, con la rodilla desgarrada, la sangre corriendo por su espinilla, el labio temblando, pero no gimió. Ella alzó la vista hacia él mientras él se arrodillaba a su lado, sacando un trapo limpio de su bolsillo. «¿Estás bien?», dijo en voz baja, tratando de evitar que le temblaran las manos. Ella hizo una mueca de dolor cuando él le limpió la sangre. Le envolvió la rodilla con el trapo, apretado pero con delicadeza. «¿No estás enfadado?», preguntó en un susurro, con lágrimas brillando en sus ojos. Caleb la miró y luego la observó detenidamente. Pecas que danzan sobre su nariz, igual que las de su madre. «Nunca contigo, cariño»,
dijo. Su voz se quebró al pronunciar la última palabra. Nunca, dijo ella, inclinándose hacia él y rodeándole el cuello con sus pequeños brazos. June llegó por detrás y los abrazó a ambos. Se quedaron así, en la tierra, durante un largo minuto, 3 corazones latiendo al unísono bajo el amplio cielo de Wyoming. Más tarde esa noche, cuando las niñas estaban arropadas con mantas en el sofá y el fuego de la chimenea crepitaba suavemente, Caleb se sentó junto a la ventana, haciendo girar una vieja taza de hojalata en su mano. Su mirada se desviaba constantemente hacia las chicas. Dormir, seguro, real. No sabía lo que le depararía el mañana. Pero mientras contemplaba el resplandor anaranjado del fuego, un pensamiento se le coló, involuntario pero innegable. ¿Y si está ahí fuera? El corazón que enterró hace 5 años volvía a latir. Y esta vez latía por algo más que su recuerdo. Latía buscando respuestas, buscando familia, buscando un amor que aún esperaba ser encontrado. La mañana en que Caleb llegó a caballo al pueblo. El viento era cortante y traía consigo aroma a pino y a lluvia lejana. Ató su caballo frente a la oficina del sheriff y permaneció allí un largo rato, con el sombrero calado hasta la frente, antes de entrar. El sheriff Nolan levantó la vista de su escritorio, sorprendido pero no hostil. «Caramba», dijo. «Pensé que te convertirías en polvo ahí fuera». Caleb no sonrió. «Necesito tu ayuda». Nolan se inclinó hacia adelante, y su rostro se tensó al oír el tono de Caleb. «Háblame». Eran 2 niñas, gemelas. Aparecieron en mi puerta hace 3 días. Dijeron que su mamá. Les dijo que me buscaran. Dijeron que su mamá se llamaba Annabelle. Nolan parpadeó y luego se enderezó. ¿Seguro? Caleb sacó un pequeño relicario del bolsillo de su abrigo y lo colocó sobre el escritorio. En el interior, un pequeño retrato de Annabelle te devolvía la mirada. Llevaban puesto esto. Nolan guardó silencio un momento, luego extendió la mano hacia una carpeta en el cajón que tenía detrás. Hace unos años, hubo un informe desde Montana, sobre una pequeña clínica cerca de la frontera. Mujer encontrada herida tras algún tipo de accidente. Quemaduras, traumatismo craneoencefálico. No recordaba su nombre. La gente decía que simplemente apareció un día. El corazón de Caleb latía con fuerza. ¿Tienes la ubicación? Nolan asintió. Es un viaje largo, pero si se trata de ella, vale la pena cada kilómetro. 2 días después, Caleb llegó al descolorido edificio de madera de una antigua clínica de avanzada, ahora convertido a medias en una vivienda. La enfermera, una mujer mayor de mirada penetrante y que desenfundaba despacio, asintió cuando él preguntó. Se quedó aquí casi 1 año, dijo. Al principio no hablaba, se despertaba gritando, empapada en sudor, tenía pesadillas tan fuertes que arañaba las paredes. Finalmente, una familia cercana la acogió. Buena gente. Le brindó un lugar para descansar. ¿Dónde? Caleb preguntó, apretando ya su reserva. La enfermera señaló hacia el oeste. Hollow Brook Ranch, a 3 millas por allá. Pero últimamente ha estado muy enferma. Puede que no recuerde nada. Caleb no respondió. Él simplemente montó. El rancho era pequeño, enclavado en un valle bajo rodeado de álamos. Vio humo saliendo de la chimenea, un tendedero con vestidos ondeando al viento. Un niño pequeño estaba sentado en el porche, tallando madera. Levantó la vista cuando Caleb se acercó. Salió una mujer mayor, cautelosa pero amable. «¿Puedo ayudarle?» «Estoy buscando a alguien», dijo Caleb en voz baja. «Una mujer llamada Annabelle». La expresión de la mujer cambió. «Ella está adentro. Débil por la fiebre. Lleva así días. Por favor, solo quiero verla». Dentro, el aire olía a lavanda y ceniza. Caleb entró en la habitación tenuemente iluminada. Y allí estaba ella, tumbada en una cama estrecha, con la piel pálida y el pecho ligeramente elevado. Se le cortó la respiración. Tenía el pelo más corto y el rostro más delgado.
Pero era ella. Annabelle, susurró. Se removió levemente, abrió los ojos, borrosos y desenfocados. Ella lo miró sin reconocerlo. Lo siento, dijo con voz ronca. ¿Te conozco? Tragó saliva con la voz quebrada. Ya no, parpadeó. Nos conocemos. Él asintió. Hace mucho tiempo. La puerta de afuera crujió. Caleb se giró cuando la mujer de antes entró con un suave suspiro. Ella nunca supo que tenía hijos. Hasta que no llegaron las chicas. Debieron escabullirse mientras cuidábamos el fuego la semana pasada. A Caleb se le revolvió el estómago. Vinieron a buscarme. Pensaban que se estaba muriendo. Aún podría serlo, dijo la mujer con dulzura. Caleb se sentó junto a la cama, extendiendo la mano, pero sin tocarla. Miró a los ojos que una vez lo habían sido todo para él, y ahora no veía más que sombras. Pero se quedó porque algo en lo más profundo de su ser le decía que la luz no se había apagado, que solo esperaba. Los días transcurrían lentamente en Hallowbrook. La fiebre había remitido. Pero la fuerza de Annabelle era frágil, como pétalos empapados por la lluvia. Caleb nunca pidió quedarse. Simplemente lo hizo. Reparando postes de cercas, alimentando gallinas, sacando agua antes del amanecer, presente silenciosamente como un viejo árbol que siempre había estado allí. Cuando le preguntaron quién era, simplemente respondió, Caleb, un amigo de paso. Annabelle lo observó con ojos cautelosos. Había algo familiar en su forma de moverse, en cómo ataba una cuerda, en cómo revolvía el té sin mirar, pero ella no dijo nada. Aún no. No confiaba fácilmente. El mundo había desgastado ese instinto hacía mucho tiempo. Y ahora que los niños se habían ido, buscando a alguien a quien no podía nombrar, el miedo se le había atascado en la garganta como una piedra. Por las noches se quedaba despierta escuchándolo moverse fuera de la casa, ocupándose de tareas que nadie le había pedido. Él nunca lloraba, nunca se quedaba demasiado cerca, y eso, de alguna manera, la cansaba aún más. Pero hubo momentos, pequeños, como aquella mañana en que él dejó la taza a su lado, no delante de ella, sino ligeramente a la izquierda, justo como ella solía preferirlo. Su mano se detuvo a medio camino, desconcertada por la comodidad del gesto. O como, cuando su cabello le caía sobre los ojos mientras picaba verduras, él instintivamente extendió la mano para apartárselo detrás de la oreja, y luego se detuvo, con la mano congelada en el aire como quemada por el recuerdo. Se dio la vuelta rápidamente, murmurando algo sobre que necesitaba más leña. Al atardecer, ella lo vio cepillando a uno de los caballos. La luz le iluminó de una forma muy precisa, y ella se quedó mirándolo más tiempo del que pretendía. Ese aroma, a cuero, pino y algo más cálido, la envolvió como una canción olvidada. Una tarde, mientras doblaba la ropa en el porche, Annabelle le preguntó a la mujer mayor que la había acogido, ¿por qué está él realmente aquí? La mujer simplemente sonrió. Preguntas como si no lo supieras ya. Annabelle no respondió. Se limitó a mirar hacia el prado, con el corazón latiéndole con extraños ritmos en el pecho. Esa noche, el aire se enfrió temprano. Caleb se ofreció a dormir en el desván del granero. Annabelle no dijo nada, pero lo observó subir la escalera con ojos silenciosos. Más tarde, cerca de la medianoche, la casa se agitó. Annabelle gritó mientras dormía, retorciéndose bajo la colcha. Su voz se elevó, quebrada, frenética, perdida. No, no, el fuego, Caleb. Se incorporó de golpe, empapada en sudor y jadeando. En la oscuridad, sintió una presencia, no amenazante, sino tranquila, un peso constante. Caleb permaneció de pie en el umbral, con los puños apretados a los costados, sin atreverse a moverse. Ella parpadeó mirándolo, aturdida. ¿Por qué sé tu nombre? Su voz temblaba. Porque una parte de ti aún lo recuerda. Ella lo miró, con la respiración entrecortada y lágrimas que le recorrían las mejillas.
Sus ojos escudriñaron su rostro, buscando desesperadamente un significado. Te veo en mis sueños, susurró. Siempre vienes corriendo hacia mí, y siempre llego demasiado tarde. Cruzó la habitación lentamente y se arrodilló junto a su cama. No llegas tarde, dijo. Estás justo aquí. Ella lo rompió en 100 pedazos. Los sollozos la sacudieron, y extendió la mano a ciegas. Caleb tomó sus manos entre las suyas con delicadeza y reverencia. Ella se aferró a él como a una balsa, llorando en su camisa, y él dejó que las lágrimas cayeran sobre su cabello sin secarlas. No volvió a hablar esa noche. No tenía por qué hacerlo, porque en ese momento, en el eco de su pesadilla, ella había pronunciado el nombre que no sabía que recordaba, y era el suyo. El viento soplaba suave sobre las colinas de Montana, meciendo la hierba en olas como susurros silenciosos. El sol se había puesto, proyectando largas franjas ámbar sobre el porche de la granja donde Caleb pasaba ahora la mayor parte de sus días, no para empujar, no para perseguir, sino para quedarse. Annabelle estaba sentada en una mecedora, con una manta sobre las rodillas y un libro sin leer en su regazo. Su cabello, ya no tan bien peinado, se movía ligeramente con la brisa. Caleb, desde los escalones, la miró de reojo, con las manos ocupadas tallando el borde de un marco de madera. ¿Te has sentado aquí antes?, preguntó con dulzura, sin esperar mucho. Ella miró hacia el granero, luego hacia el horizonte lejano, y negó con la cabeza. Creo que sí. Eso cuenta, dijo Caleb, y siguió tallando. Desde que llegó a la granja, nunca le había contado toda la verdad. Todavía no. Solo hablaba con historias, pequeñas, como aquella vez que quemaba las tostadas, pero insistía en que sabían mejor así. La vez que persiguió a una cabra por la orilla del río, gritando palabras que ninguna dama admitiría conocer. Como bailó descalza en medio de una tormenta solo porque el trueno sonaba solitario. A veces sonreía, a veces no, pero siempre escuchaba. Él le preparaba té cada noche, de canela y menta, justo como a ella le gustaba. Nunca le preguntó si lo recordaba. Simplemente dejaba la taza en la barandilla junto a ella y se sentaba cerca. Una tarde, mientras quitaba el polvo en la vieja estantería del pasillo, Annabelle sacó un libro delgado y desgastado. Dentro había una flor prensada, descolorida hacía tiempo, y una frase escrita con una caligrafía cursiva: cuando tus manos olviden, deja que tu corazón recuerde. Se le cortó la respiración. La letra era suya. Pasó las páginas, poemas, notas, recetas, todo escrito de su puño y letra, todo completamente desconocido, y sin embargo, inconfundiblemente suyo. Caleb entró justo cuando el libro tembló entre sus manos. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó en voz baja. Estaba escondido detrás del marco, susurró ella. No sé por qué lo escribí, pero lo hice. Él asintió, dándole tiempo. Ella se acercó, con los ojos vidriosos. Esto era mío. Todo esto era mío. Entonces su voz se quebró. ¿Por qué no te recuerdo? Sus manos, ásperas y fuertes, se cerraron suavemente sobre las de ella. No tienes que hacerlo, dijo él. No ahora. Recuerdo lo suficiente por los dos. Ella levantó la vista y, por primera vez, no había miedo en su mirada, solo confusión, esperanza y algo más profundo. Annabelle volvió a abrir el libro y tocó un nombre garabateado en los márgenes. Su labio tembló. Creo, comenzó despacio, con dolor. Creo que recuerdo haberte amado. Caleb no respondió de inmediato. La atrajo suavemente hacia sí, apoyando la barbilla en su cabello mientras ella lloraba en silencio, con un llanto quebrado, con una belleza conmovedora. No necesitaba que lo recordara todo de golpe. El amor, el verdadero amor, no suplica ser recordado. Espera. Y Caleb Rohr era un hombre que sabía esperar. La carreta crujió al pasar por las familiares puertas de Gentry Ridge bajo un cielo teñido con los suaves tonos dorados del atardecer. Caleb sostenía el libro con una mano,
La otra descansaba sobre la de Annabelle, que reposaba en su regazo. Ella no se apartó. Sus ojos permanecieron fijos en el horizonte, pero sus dedos se enroscaron suavemente alrededor de los de él. El aroma de la salvia silvestre, el susurro del viento entre los álamos. Todo volvió como una canción a medio recordar. En la parte de atrás, ella y June estaban sentadas pegadas a los bordes de madera, en silencio por una vez, con los ojos muy abiertos mientras el paisaje de sus sueños se hacía realidad. El rancho era tal como se lo habían contado su madre. Un cielo abierto, un granero rojo ligeramente inclinado por el paso del tiempo y un porche delantero envuelto en la sombra. No era grandioso, pero sentían que las había estado esperando todo este tiempo. Cuando se detuvieron, las gemelas saltaron antes de que Caleb pudiera alzarlas. Sus botas tocaron la tierra y corrieron. «¡Mamá!», gritó ella. Annabelle apenas tuvo tiempo de abrir los brazos antes de que las niñas chocaran contra ella. Se agachó, abrazándolas a ambas, con la cara hundida en su cabello, aspirando su aroma como el primer respiro limpio después de una tormenta. «Sabía que volveríamos aquí», susurró June. «Lo sabía». Caleb estaba de pie detrás de ellas, observándolas a las tres entre el polvo y la luz del atardecer, con un nudo en la garganta. Había soñado con esto una vez, mucho tiempo atrás, antes del fuego, la pérdida y los años que parecían devorar el futuro. Pero ahora estaba aquí, real y palpitante en el aire. El silencio del crepúsculo. Más tarde, la casa quedó en silencio. La cena había terminado. Las niñas se acostaron en la cama que solía ser suya. Sus risitas se habían apagado con el sueño. Sus brazos se enredaban como raíces. Annabelle estaba sentada en el porche, con los hombros envueltos en una de sus viejas mantas de lana. La luz de la luna iluminaba su perfil, haciéndola parecer el recuerdo de una versión más joven de sí misma, más dulce, pero marcada por todo lo que había vivido. Caleb salió, ocultando algo tras su espalda. Se aclaró la garganta. Encontré esto en el ático el invierno pasado. Pensé que se había roto para siempre. Acercó el objeto, una sencilla flauta de madera, desgastada por el tiempo y las manos. Se la ofreció. La arreglé. Pensé que tal vez querrías probarla. Annabelle la miró fijamente. Sus dedos se acercaron a la flauta lentamente, con reverencia, como si temiera que pudiera desaparecer. Le dio la vuelta, rozó con el pulgar el pequeño grabado cerca de la boquilla, sus iniciales grabadas por el cuchillo de Caleb en su noche de bodas. No habló, pero sus ojos lo hicieron. Se llevó la flauta a los labios. La primera bocanada de aire fue temblorosa. No emitió ningún sonido. Luego, la segunda, una nota tenue, temblorosa y débil. Hizo una pausa, respiró más hondo. Entonces llegó la melodía, vacilante, imperfecta, pero inconfundible. Una melodía que solo ellos conocían, la que ella le tocaba por las noches después de cenar, cuando aún vivían como si el mundo jamás fuera a cambiar. Caleb se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir la música en su pecho. Su mano descansaba en la barandilla del porche, y luego, lentamente, encontró la de ella entre notas. Ella no se apartó. Cuando la canción terminó, Annabelle bajó la flauta. Sus ojos brillaron, no con lágrimas de dolor esta vez, sino con algo más suave. Reconocimiento, paz. No lo recuerdo todo, dijo, con la voz apenas un susurro. Pero esto se siente como estar en casa. Caleb le apretó la mano. Eso es todo lo que tiene que ser. Los meses pasaron como nubes que se desplazan lentamente sobre las colinas de la nobleza. Los días se volvieron más fríos, pero la paz se arraigó profundamente en la tierra y en los corazones de quienes la llamaban hogar. Las mejillas de Annabelle recuperaron el color. Sus pasos, antes cautelosos y débiles, ahora eran firmes mientras se movía por la cocina, con el cabello recogido con una cinta azul. Ella y June la seguían a todas partes, cubiertas de polvo de flores,
riendo, orgullosas de los pasteles que habían hecho, incluso cuando la masa se desmoronaba. En el campo, Caleb les enseñó a las niñas a ensillar un pony. Era paciente, siempre se apartaba para que lo intentaran solas. Cuando se caían, se arrodillaba a su lado con polvo en las rodillas y una voz amable. «Intentenlo de nuevo», les decía. «Son más fuertes de lo que creen». Una mañana, Caleb estaba afuera con un martillo y un cincel. Las virutas de madera se arremolinaban en sus botas mientras tallaba un sencillo letrero. Al anochecer, lo colgó en la viga sobre el porche. Decía, Elle, June y Annabelle. «Bienvenido a casa». Annabelle la encontró después del atardecer, con un pastel enfriándose en sus manos. Se detuvo, con los labios entreabiertos y la mirada dulce. Detrás de ella, Caleb sonrió. Pensó que ya era hora de que la gente supiera de quién era realmente este rancho. Esa noche, después de la cena y las nanas, ella se acercó a Caleb mientras se limpiaba la chimenea. Le extendió un trozo de papel doblado, con los bordes arrugados, y su rostro serio. «Hice esto para ti», dijo. Caleb se secó las manos y lo tomó con delicadeza. Dentro había una nota escrita con crayón, con letras grandes y torcidas. «Gracias por no olvidarla y por no olvidarnos». Se le cortó la respiración. Parpadeó con fuerza y tragó saliva. Alzó a ella. Luego también a June, que corrió hacia él y levantó los brazos. Con las dos niñas en brazos, se giró hacia la cocina, donde Annabelle, con un paño de cocina en la mano, los observaba apoyada en el marco de la puerta. Su sonrisa era tranquila, firme, la misma que solía tener cuando él contaba chistes malos, cuando su mundo no tenía fisuras. Caleb se acercó a ella, sosteniendo a sus hijas. La luz de la lámpara se reflejaba en su cabello. Él la miró, a esa mujer a la que había llorado, a la que había abrigado esperanzas y a la que había vuelto a encontrar. «Me dijeron que habías muerto», dijo en voz baja. Annabelle extendió la mano, apartándole un rizo de la frente, mientras su pulgar recorría su mejilla. «No, amor», susurró con los ojos brillantes. «Solo estaba perdida, pero tú me encontraste». Si esta historia te hizo doler el corazón, sonreír o contener la respiración, entonces cumplió su propósito. El amor como el de Caleb y Annabelle no nace solo de votos intercambiados bajo un cielo al atardecer. Se forja en el fuego, se pone a prueba con el tiempo y se reconstruye con manos silenciosas y la ferviente esperanza de dos niñas que se atrevieron a creer en algo más. Nos recuerda que la familia no es solo cuestión de sangre, sino de elegirse mutuamente una y otra vez, incluso después de que el mundo lo haya destrozado todo. Se trata del hombre que esperó, de la mujer que encontró el camino de regreso y de las niñas que supieron dónde estaba realmente su hogar. Si crees en el segundo, si buscas esperanza, sanación tras una pérdida y un amor que perdure incluso cuando los recuerdos se desvanecen, entonces Historias de Amor del Salvaje Oeste es para ti. Así que, adelante, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque aquí, bajo cielos abiertos y estrellas silenciosas, el amor renace. Y esto es solo el comienzo.